Bienvenido al cuarto vídeo del bloque de neumática hidráulica de tecnología de cuarto de la ESO. Tras haber visto en el vídeo anterior de este bloque el principio físico de funcionamiento de la neumática, en este vídeo vamos a abordar brevemente los principios físicos de funcionamiento de la hidráulica. Para ello, los contenidos del vídeo son los siguientes. En primer lugar, hablaremos del empleo de agua o aceite a presión en hidráulica. Continuaremos abordando el principio de Pascal, para acabar con la ecuación de continuidad. Y por último, dejaremos un esquema resumen de los contenidos principales vistos en el vídeo. Como ya hemos visto en vídeos anteriores, la neumática e hidráulica son las ramas de la tecnología dedicada al estudio de la aplicación de los fluidos a presión. En cuanto a la neumática, vimos que el fluido de trabajo es el aire comprimido, y que éste, por ser un fluido compresible, tras comprimirlo y aumentar su presión, si dejamos que se expanda, reduce su presión y realiza un trabajo útil. Sin embargo, como ya sabemos, en hidráulica el fluido de trabajo no es el aire comprimido, sino que se emplea el líquido, principalmente agua o aceite a presión. Estos son fluidos incompresibles, por lo que debido a sus características, en este caso no es aplicable el principio de funcionamiento de la neumática, sino que se producen otros fenómenos, los cuales vamos a ver a continuación. El primero de los principios que vamos a introducir es el principio de Pascal, el cual recibe este nombre porque fue descubierto por el físico francés Blaise Pascal, y lo enuncia de la siguiente manera. La presión ejercida en un punto de un fluido incompresible y en equilibrio se transmite íntegramente a todos los puntos del fluido. Aplicando este enunciado a la tecnología hidráulica, podemos decir que la presión ejercida sobre un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Para entender mejor estos enunciados, vamos a ver una aplicación práctica del principio de Pascal, en concreto la prensa hidráulica. La prensa hidráulica es un dispositivo formado por dos pistones unidos mediante un líquido encerrado, como vemos en la diapositiva. Si aplicamos una fuerza F1 sobre uno de los pistones, se ejercerá una presión P1 en los puntos del fluido en contacto con dicho pistón, y por el principio de Pascal, la presión se transmitirá hasta los puntos del fluido en contacto con el otro pistón, produciendo el fluido una fuerza F2 ascendente sobre el mismo. Como ya he comentado, por el principio de Pascal, la presión 1 es igual a la presión 2, por lo que podemos escribir la siguiente expresión. De aquí se deduce que como la sección 1 es menor a la sección 2, entonces la fuerza 1 será menor a la fuerza 2. Dicho de otro modo, cuando en el pistón de superficie pequeña aplicamos una fuerza, esta se transmite al pistón de superficie grande amplificada, o viceversa. Para practicar lo aprendido, vamos a ver el siguiente ejercicio. Y dice así. Disponemos de dos pistones de secciones S1 20 mm² y S2 40 mm², unidos por una tubería. Si necesitamos levantar un coche de juguete con un peso de 40 N, apartado A, ¿sobre qué pistón colocaría el coche para ejercer la menor fuerza posible? Apartado B. ¿Qué fuerza habría que aplicar en el caso anterior? En cuanto al apartado A, si escribimos la ecuación resultante del principio de Pascal a una prensa hidráulica y razonamos como en la diapositiva anterior, para ejercer la menor fuerza posible para levantar el objeto, lo colocaremos en el pistón de mayor superficie, es decir, en este caso en el 2, como vemos en la imagen. En cuanto al apartado B, simplemente sustituimos los valores de fuerza y superficie, y obtenemos que habrá que realizar 20 N en el pistón pequeño. Para comprobar que estábamos en lo cierto en el apartado A, vamos a resolver el apartado B suponiendo que hubiésemos colocado el coche en el pistón pequeño. Vemos que en este caso nos saldría una fuerza a aplicar de 80 N, mayor a la del caso anterior, por lo que podemos concluir que estábamos en lo cierto con nuestro razonamiento. A continuación vamos a ver otra ecuación fundamental en hidráulica, pero antes vamos a recordar el concepto de caudal, el cual aparecerá en ella. Si tenemos un fluido que circula por un conducto, llamamos caudal al volumen de dicho fluido que atraviesa una sección del conducto en un tiempo determinado. Normalmente, el caudal se expresa en litros partido minuto o en metros cúbicos partido hora.
aunque la unidad en el sistema internacional es metros cúbicos partido segundo. Además, teniendo en cuenta que el volumen de un fluido en un conducto es igual a la sección por la longitud y que la velocidad se define como longitud partido tiempo, sustituyendo en la fórmula del caudal obtenemos la siguiente expresión, la cual es la fórmula más empleada para el cálculo del caudal de un fluido que circula por una tubería. Visto el caudal, vamos a ver la ecuación de continuidad. Esta establece que el caudal de un fluido incompresible y de densidad constante es constante en el circuito que recorre. Por lo tanto, si consideramos dos puntos cualesquiera de una tubería o de un circuito hidráulico, se cumplirá la siguiente expresión, es decir, el caudal en ambos puntos es el mismo. Por lo tanto, teniendo en cuenta la expresión del caudal deducida en la diapositiva anterior, se cumple la siguiente expresión, siendo 1 y 2 dos puntos diferentes del circuito hidráulico. De esta expresión deducimos que, para un caudal constante, si disminuye la sección, la velocidad aumenta. Por lo tanto, mientras más estrecha sea la tubería, más deprisa circulará el fluido. Por lo contrario, si aumenta la sección, la velocidad disminuirá. Para terminar con la ecuación de continuidad, os dejo el siguiente ejercicio, para que lo resolváis vosotros mismos. Además, dejo la solución y un pequeño recordatorio que ayudará a resolverlo. Para acabar con el vídeo, aquí podemos ver un esquema resumen de los contenidos más importantes vistos en el mismo. Espero que os haya servido y gracias por haberlo visto hasta el final. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.